A las cosas que precisan energía eléctrica para funcionar se les llaman receptores eléctricos. Los receptores se pueden alimentar o con tensión continua, o con tensión alterna monofásica, o con tensión alterna trifásica. La alimentación trifásica es un sistema de 3 voltajes y corrientes alternas acopladas. Cada una de estas corrientes se transporta por un conductor de fase. Los conductores de fase se identifican normalmente con las letras R, S y T y se utilizan conductores de colores rojo, blanco y marrón respectivamente para identificarlos. Los sistemas trifásicos pueden tener o no un cuarto conductor que se le llama neutro, que sirve para cerrar los 3 circuitos y se identifica con el color azul claro. La alimentación trifásica con neutro de baja tensión que se provee en Uruguay posee 400 voltios en 3 fases y 230 voltios entre cada fase y neutro. Los servicios monofásicos en 230 voltios se otorgan conectando entre una fase y neutro de dicha red trifásica. Pero, ¿por qué existe la corriente alterna trifásica? En primer lugar, el sistema de producción y transporte de energía en forma trifásica está universalmente adoptado en todas las redes eléctricas debido a que permite que los cables conductores sean de menor sección y por tanto que las redes eléctricas sean mucho menos costosas. En segundo lugar, la corriente alterna trifásica permite el funcionamiento de motores eléctricos trifásicos que son ampliamente utilizados en la industria porque son muy simples, duraderos y económicos. Le llamamos instalación eléctrica al conjunto de elementos eléctricos como cables, protecciones, comandos, etc., y elementos no eléctricos como canalizaciones, soportes, nichos, que se instalan en una edificación con el cometido de alimentar a todos los receptores eléctricos en forma segura. ¿Y de dónde viene la energía eléctrica que alimenta a los receptores? La energía eléctrica se produce en centrales eléctricas, que pueden ser de diferentes tipos, como las eólicas o las fotovoltaicas, hidráulicas, térmicas, etc. Como la electricidad no se puede almacenar en grandes cantidades, una vez generada hay que transportarla a los núcleos de consumo, que suelen situarse lejos de los lugares de producción. La energía eléctrica se transporta mediante redes de transporte y distribución eléctricas. Las centrales producen energía eléctrica en forma de corriente alterna. La corriente generada presenta una intensidad de corriente altísima, pero con un voltaje no tan alto, entre 15 y 20.000 voltios. Las corrientes muy altas sufren de importantes pérdidas de energía en los cables conductores en forma de calor, por el efecto Joule. Para bajar las pérdidas de energía en el transporte, lo que se hace es elevar la tensión mediante transformadores de tensión. La tensión se eleva a valores muy altos, como por ejemplo 500 kilovoltios, o sea, medio millón de voltios, y se transporta en esa tensión hasta llegar a los centros de consumo. En los centros de consumo, la tensión se baja en etapas, también mediante transformadores. La instalación eléctrica de una edificación se conecta a la red eléctrica en un solo punto. O sea que si la instalación es monofásica, se alimentará a través de solamente 2 conductores, una fase y neutro. Y si la instalación es trifásica, se alimentará a través de 4 cables, 3 fases y un neutro. Pero, ¿cómo se hace para alimentar a todos los receptores de una instalación con los cables de alimentación? Veamos esto con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tenemos la instalación eléctrica de un pequeño galpón, que consta solamente de 2 luces y un enchufe. Como las 3 cargas son monofásicas, la instalación se podrá alimentar con una entrada monofásica. La luz interior se comandará con un interruptor unipolar
que es un interruptor que solamente abre y cierra un polo. La luz exterior se comandará con un interruptor bipolar, que es un interruptor que abre y cierra ambos polos. Tendremos un único tablero que se alimentará desde la red eléctrica con tensión monofásica. En el siguiente video mostraremos cómo se pueden conectar y alimentar nuestros tres receptores. Vamos a alimentar nuestra instalación con este cable, o sea que nuestra tensión de alimentación vendrá por estos dos cables que tendrán una tensión de 230 voltios entre ellos. Con este cable tenemos que alimentar las tres cosas y poder comandar las llaves. Cada llave deberá comandar su lámpara. Entonces la primera pregunta es: ¿cómo hacemos para conectar las tres cargas al mismo par de cables y aparte que cada lámpara se conecte por su interruptor en forma independiente? La forma de hacer eso es generando un pequeño tablero que lo vamos a hacer con estos interruptores que están acá. Entonces, por reglamentación, toda instalación tiene que tener un tablero general al menos y tiene que tener una llave de corte que corte toda la instalación. Esto que está acá va a oficiar de interruptor general. Cuando apaguemos o prendamos esta llave vamos a energizar o desenergizar toda la instalación. Después tendremos un dispositivo de protección diferencial que tiene que haber al menos uno en la instalación. Más adelante vamos a ver cómo son estos dispositivos y cómo funcionan, para qué sirven. Y después un tablero tiene uno o varios circuitos. Cada circuito está conformado por una protección y los cables que salen de la protección alimentan un grupo de cargas. Entonces la primera decisión que tenemos que tomar es cómo vamos a configurar nuestras tres cargas en circuitos. La primera opción que uno podría pensar es poner un circuito para alimentar las tres cargas. Alimentar las dos lamparitas y el enchufe con un mismo circuito y utilizamos una sola llave. Por reglamentación está prohibido mezclar tomas y luces, fuerza motriz e iluminación en un mismo circuito. Por lo tanto tendremos que tener al menos dos circuitos, uno para iluminación y otro para fuerza motriz. La segunda decisión que podríamos tomar es la iluminación, ya que tenemos dos lamparitas, si las ponemos en dos circuitos separados o en un circuito solo. Si lo pusiéramos en dos circuitos, tendríamos mayor independencia entre ellos y una tasa de fallo menor, pero sería un costo mayor. El reglamento nos permite poner hasta 5 puntos de luz por circuito de iluminación. Un punto de luz es un interruptor y todas las luminarias que comande. En este caso tenemos 2 puntos de luz, o sea que como estamos muy debajo del 5, que es el límite, podemos alimentarlo en un solo circuito. Entonces tendremos este interruptor para el circuito de fuerza motriz y este interruptor para el circuito de iluminación. Entonces vamos a representar con color azul la entrada de alimentación del neutro y con rojo la entrada de alimentación de la fase. Entonces, del interruptor general alimentaremos el interruptor diferencial. Algo importante es que los interruptores siempre se deben alimentar por arriba y debe tener su salida por abajo. Entonces el diferencial lo alimentaremos por arriba desde la parte de abajo del interruptor general De esa forma siempre nos garantizamos que cuando se baja el interruptor, yo tengo el interruptor general y el mismo está abajo, yo sé que del lado de arriba tiene tensión, pero del lado de abajo es seguro y no tiene tensión. Por eso es muy importante alimentar siempre los interruptores desde el lado de arriba. Y lo mismo con la diferencial que va a alimentar a los dos circuitos que vamos a cablear. Entonces tenemos el cable de neutro que alimentará
los neutros de los dos circuitos y la fase alimentará también los dos circuitos. Entonces, ahora la conexión del enchufe, en primer lugar, vemos que tenemos, como hemos dicho, fase, neutro y tierra. Aquí tenemos el enchufe que vamos a conectar. Entonces tenemos, como se puede ver, que la fase está de este lado. Vamos a dibujarlo al revés para que quede más fácil. Esto va a conectarse directamente con un cable al circuito y después tendremos un cable de protección que irá a la bornera de toma de tierra. De esta forma, todo lo que se conecte al enchufe 3 en línea, si el aparato tiene un chasis conectado a tierra, se conecta a este punto y queda conectado a la bornera. Y algo muy importante es que físicamente en la instalación de esta bornera tiene que salir un cable que vaya a una toma de tierra de la instalación. Ahora pensemos cómo se hace para conectar las dos lamparitas al mismo circuito y que cada llave comande la lamparita. Entonces, pensemos primero en la bipolar, que es la más sencilla. El interruptor corta los dos cables, o sea que si el interruptor va a alimentar a esta lamparita, el interruptor va a cortar cada polo, uno va a ser el neutro, entonces tendremos un canal de conexión de aquí hasta aquí, y la fase ahí. Entonces, es evidente que este interruptor, estos dos polos, tienen que conectarse a los dos de la llave. El rojo tiene que conectarse a la fase y el azul, el neutro, con el neutro de circuito. Entonces ahora la pregunta es cómo hacemos con este cable que viene a este interruptor para poder alimentar también esta lamparita y que sea comandada por este interruptor. La respuesta es que este cable, en vez de cortarlo aquí, lo continuamos. Lo que hacemos va a ser agregar una bornera de conexión que va a ser solamente un dado, no va a ser un elemento de comando. Y de aquí conectamos el neutro de esta lamparita y la fase, que es el que tiene tensión y es el que nos conviene cortar con el cable unipolar, lo conectamos al mismo cable que va al circuito. Algo que es importante y que es una práctica muy buena en el cableado de instalaciones es cuando salimos con un cable de un circuito y vamos alimentando en salto diferentes puestas, en este caso son los interruptores de luz, es no cortar este cable, ¿sí? Lo que se hace como podemos ver acá es agarramos un cable que tenga pelada una punta y en vez de cortarlo pelamos la aislación y lo doblamos, lo cual nos permite conectar en la llave sin cortar el cable y continuar alimentando hacia otro interruptor. Eso es lo que se llama conectar en salto, y se puede conectar en salto sin tener que cortar el cable como estamos viendo acá. Entonces, aquí tenemos nuestro diagrama de conexión definitivo. Esto lo que nos va a permitir es alimentar el enchufe, y las dos lámparas siempre se alimentan
Se terminan alimentando de la misma tensión, de las mismas dos fases de entrada. El tablero lo que hace es multiplexar. Tengo un cable de entrada y puedo tener dos cables de salida. Si yo añado más circuitos, puedo tener más circuitos de salida. Eso hace que una de las funciones del tablero es multiplexar circuitos. Yo puedo alimentar varios circuitos con un solo circuito. Aparte, el tablero tiene la función de alojar las protecciones, que vamos a ver más adelante. Cómo funcionan y qué tipos de protecciones hay en una instalación. Y acá podemos ver que con esta forma de conexión, cada elemento está alimentado al mismo circuito. Cada punto de luz está alimentado al mismo circuito, por eso están en salto, y permite comandar su lámpara. Entonces vamos a tener una canalización entre la llave y el primer interruptor, que va a alojar este cable, una canalización que va a ir de un interruptor hacia el otro, que va a alojar este cable, y una canalización entre cada interruptor y su lámpara o las lámparas que comande, ¿sí? Y después tendremos una canalización para el circuito de tomas, que en este caso es uno solo. De acá podríamos ir en salto con el mismo sistema que está acá, podríamos ir en salto con más enchufes. Otra cosa muy importante es agregar siempre el cable de protección o el cable de tierra a los circuitos de iluminación. Muchas veces está la idea de que los circuitos de iluminación no llevan cable de tierra, simplemente por el hecho de que muchos receptores, como por ejemplo este que tenemos acá, no tiene dónde conectar el cable de tierra. En este caso no tenemos cable de tierra porque el chasis es totalmente plástico y no hay ninguna masa que tengamos que conectar a tierra. Entonces es por eso que este portalámparas no tiene conector de tierra. Si esto en vez de plástico fuera de metal, esto tendría que estar conectado a un cable de protección y esto tendría que tener 3 tornillos, y acá deberíamos conectar el cable de protección. Entonces, como si bien hoy estamos poniendo un portalámparas sin cable de tierra, el día de mañana sí puede haberlo. Entonces es fundamental que los circuitos tengan su cable de protección en todos los puntos, en las puestas, ¿sí?, en los centros o brazos, y también que pasen por los interruptores. Entonces de aquí vamos a tener que sacar otro conductor, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con la lámpara. Vamos a agregar un borne que nos va a permitir hacer un salto, ¿sí?, poder llevar el cable de tierra hasta esa lámpara y sin cortar este mismo cable hacer un salto. Acá agregamos otro borne y aquí en esta otra canalización tendremos el cable de protección disponible para el caso de que si cambiamos esta luminaria y ponemos una luminaria que tiene chasis a aterrar, lo conectamos al cable de protección en cualquiera de los dos casos, y en los puntos de comando tenemos como ir haciendo el salto con el mismo cable de protección que va a la bornera de protección. Entonces de esa forma todos los chasis que se conecten a este enchufe y todos los chasis de las luminarias que se quieran conectar a estos circuitos van a estar conectados a través de alguno de estos dos cables a la bornera de tierra, que está conectada físicamente a tierra. Y aquí tenemos el diagrama de conexión completo de nuestra pequeña instalación.
Primero vamos a probar el enchufe. Vemos que el enchufe funciona. Si bajamos el interruptor del enchufe, no funciona. Y vamos a probar las luces. Con la llave bipolar comandamos esa lamparita y con la unipolar comandamos esta lamparita. Como vimos, una instalación eléctrica se subdivide en circuitos y cada circuito alimenta a un receptor o a un grupo de receptores. Si en la instalación hay receptores monofásicos y trifásicos, habrá entonces circuitos monofásicos y trifásicos. Los circuitos monofásicos alimentarán receptores monofásicos y los circuitos trifásicos alimentarán receptores trifásicos. Como también vimos en el ejemplo del galpón, cada circuito tiene asociado un dispositivo de protección, un cable y uno o varios sistemas de canalización. Los tableros eléctricos, también llamados cuadros eléctricos, tienen dos cometidos principales. El primero es el de alojar los dispositivos de protección de los circuitos, y el segundo y más importante es el de agrupar varios circuitos en un solo circuito. Por lo tanto, podemos pensar en los tableros como agrupaciones de circuitos que permiten alimentar con un solo cable a un grupo de circuitos. Supongamos que tenemos que diseñar la instalación eléctrica de una pequeña planta de producción. La planta tiene una zona de oficinas, una zona de comedor, baños y vestuario, y una zona de producción en la cual hay 9 motores que consumen la mayor parte de la potencia eléctrica. En la entrada se encuentra el medidor que mide la energía suministrada por la red a la planta. Al lado del medidor se ubica el tablero general de la instalación. Supongamos que en una primera opción alimentamos todos los receptores de la instalación directamente desde el tablero general. Lo primero que podemos apreciar es que en este caso saldrán varios cables desde el tablero general. Además, dado que los motores están a 100 metros de la entrada, los 9 cables que van desde el tablero general hasta los motores suman aproximadamente 900 metros de cable. Como los motores consumen la mayor parte de la potencia de la planta, como veremos en otro módulo, eso implica que los cables que alimentan los motores deban ser de un grosor importante. Cuanto más largos y gruesos sean los cables, mayor será el costo del cableado. Lo segundo que podemos apreciar es que si alguna falla en un receptor hace saltar la protección del tablero, toda la instalación se quedaría sin alimentación. Supongamos ahora que modificamos el diseño de la instalación y alimentamos las cargas desde tableros derivados. Pondremos un tablero en el fondo, junto a los motores, que alimentará la zona de producción. Pondremos otro tablero para alimentar los receptores de la zona de oficinas y un último tablero para alimentar los receptores de la zona de servicios. El nuevo cableado presenta largos mucho menores que la primera opción, lo cual reduce el costo del cableado. Otra mejora es que al alimentar por sectores, una falla en un receptor de un sector no afectará la continuidad de servicio de los receptores de otras zonas, lo cual disminuye la tasa de fallos de la instalación. Para cada instalación, se puede determinar la cantidad y ubicación de tableros óptima que minimice el costo de la instalación. En un buen diseño, la cantidad y ubicación de tableros debe aproximarse lo más posible al óptimo, pero respetando las reglamentaciones y adaptándose al diseño de la arquitectura y sus criterios estéticos. Por ejemplo, la reglamentación uruguaya no permite instalar tableros en baños, cocinas o cualquier otro ambiente húmedo. La ubicación de un tablero debe ser tal que permita su fácil acceso ante una emergencia o cualquier tarea de mantenimiento, pero a su vez el acceso a su contenido debe estar restringido o controlado, ya que no deben ser manipulados por personas sin conocimiento sobre electricidad.
Las instalaciones eléctricas se subdividen en circuitos. Los tableros, además de alojar las protecciones, agrupan varios circuitos en uno solo. La cantidad y ubicación de los tableros es uno de los aspectos más importantes del diseño de la instalación, pues impacta directamente en el costo y la confiabilidad de la misma.